Muy bien, queridos hermanos, estamos queriéndonos unir como iglesia a este 25 de mayo, no solamente para festejar nuestro día patrio, que es muy importante, sino también para estar clamando al Señor, clamando al Señor. Y qué lindo es, no interesa en el lugar que nos encontremos, ahí vamos a estar orando. Y yo quiero agradecer al Señor por estar en esta mañana con ustedes. Todavía no aprendí cómo se hace un abrazo virtual, pero realmente los abrazamos en el nombre del Señor, creyendo que usted está unido así a su familia, viendo esta transmisión que estamos haciendo como Iglesia Jesús es Paz. Porque si algo entendemos, que las restricciones, la pandemia, las situaciones que estamos viviendo no nos separan como iglesia, nos unen en un espíritu con ellos. Por eso vamos a orar, vamos a orar. En este momento, Padre, queremos darte gracias por tu gran amor, porque todo lo que estamos viviendo en situaciones algunas muy difíciles, dolorosas, algunas con depresión, otros con tremendo temor, angustia. Pero Padre, tú has prometido: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Señor, que tu paz sea sobre cada uno de los que nos están viendo, de cada uno de los que nos están escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, ahora abrir tu palabra. Queremos que tú obres de una manera muy significativa a cada uno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Y gracias por ayudarnos a transmitir este encuentro. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, quisiéramos introducirnos en esta mañana en un tema que me parece que es de fundamental importancia, dadas las condiciones que se están dando a nivel mundial y también en medio de nuestra sociedad. Vamos a comenzar a ver la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a partir en esta mañana a través de Mateo capítulo 24, versículo 44. Yo quisiera que a través de estos domingos vayamos por etapas, introduciéndonos, y por supuesto no vamos a hacer un exégesis del tema y de los versículos, pero sí vamos a tener un panorama general, porque lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos en este tiempo? En primer lugar, porque somos hijos de nuestro Dios, y porque a la vez hay un propósito en este tiempo, más que nunca, de definirnos en aquellos que quieren estar preparándose para cuando Jesucristo viene a buscarlo. Y yo espero que usted en estos días, en este día en especial, esté preparado, porque no sabemos lo que nos dice nuestro Señor. Si de pronto Él viene a buscarnos, estemos preparados. Leo el pasaje entonces, dice en Mateo 24, 44, y lo menciona, dice: por tanto también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir,
y comenzaron a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá aparte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La realidad que nos toca vivir es en estos días nos lleva a meternos en este tema. Y yo creo que las condiciones que se están dando a nivel mundial nos lleva más que nunca a decir, bueno, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está la palabra que nos invita a mirar un futuro lleno de esperanza, lleno del gozo del Señor? Y por eso es que nos encontramos, por supuesto, con muchísimos que tratando de burlarse de este tema en especial, del Señor, algunos dudando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Aún uno puede ver en el libro de Pedro, segunda Pedro capítulo 3, donde en el versículo 3 dice, dice, sabiendo que primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Ahora, burladores, aquellos que no quieren saber nada de Dios, aquellos que descreídos por lo que están viviendo, por las circunstancias que han vivido quizás desde pequeño en cuanto a la fe, la religión. Se produce en ellos ese resentimiento y esa burla diciendo, bueno, el Señor no viene, esto es mentira, todo sigue igual. Y yo creo que no es así, no están las cosas siguiendo igual. ¿Por qué? De pronto han surgido nuevas ideologías, ideologías que destruyen familia, situaciones políticas tremendamente desastrosas, cosas que la pandemia ha magnificado, este individualismo y esta ruptura de vínculos. Hay muchísimas cosas que uno puede notar que ha ido cambiando. Por eso, en cuanto a la venida del Señor, en cuanto a la presencia de Él en esta tierra otra vez, no tenemos una hora, no tenemos un día, no tenemos seguridad del año. Puede ser en cualquier momento. Antes solíamos decir, el tiempo de su venida está cerca. Y me gusta cuando uno de los pastores estaba diciendo en estos días, ya no es el tiempo, son los días. Son los días. Y vamos a mirar, aunque sea 3 señales que nos van a ayudar, porque indudablemente no hay otra cosa en la palabra de Dios que podemos asegurarnos, sino en señales que nos van mostrando que estamos a decir en los próximos días, en estos días, el Señor viene. Quería buscar un texto ahí en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, donde podemos comenzar mirando este pasaje, Daniel capítulo 12, versículo 4,
Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, hay una señal ahí que estaba dada al profeta Daniel. Dice, la ciencia aumentará. Ustedes saben que a través de los años de la humanidad ha habido progresos, ha habido muchas cosas que se pudieron hacer, pero a partir de el siglo XX hasta esta fecha del siglo XXI, las cosas se han ido acelerando. La cantidad de descubrimientos científicos y no científicos, la cantidad de elementos que aún nos toman de sorpresa en cuanto a la tecnología. O sea, la ciencia ha aumentado de una manera tremenda. Uno podría ver en estos días cómo un robot dirigido desde la Tierra podía estar en Marte sacando fotos y transmitiéndola. ¿Cómo podíamos imaginarnos hace 40, 50 años una cosa así? Pero la ciencia ha aumentado. Uno puede hasta ver que está en prototipos un avión de 3 alas que va a ser una velocidad impresionante, que está en pleno desarrollo. Y cada vez que descubrimos aún en cuanto a los métodos de diagnóstico en los seres humanos, lo que nos damos cuenta es que la ciencia ha aumentado de una manera que nos sorprende día tras día. Por otro lado, lo segundo que queremos ver es que hay una degradación de la sociedad en todo el mundo. Uno lo nota también en el ecosistema. Hemos logrado en todo la ecología destruirla vez tras vez. A mí me llamaba la atención cuando leía de que los científicos estaban siguiendo muy de cerca a este lugar de Chernobyl en Ucrania, que podía empezar otra vez a emitir radiación. Hace más de 30 años que eso pasó, que parecía que estaba en silencio y uno vuelve a escuchar cosas como esta. Mucho de la ecología ya no tiene vuelta atrás. La contaminación es impresionante, pero a la vez hay una degradación social. La rebeldía y el orgullo, el narcisismo ha surgido de una manera tan grande que apunta a la destrucción del ser humano, a la familia, apunta a vivir con una sola meta, que yo sea feliz, y que nadie pueda quitarme esa sensación sin descubrir que sin Dios el hombre no puede contener sus propios deseos, sus ambiciones, no puede contener el orgullo, no puede llevar adelante una vida con paz y felicidad. Solamente lo logramos a través del Señor, que nos ha perdonado, que nos ha dado libertad, que constantemente promete estar con nosotros todos los días. Por eso es que decimos, en primer lugar, hay un avance científico que nos da una señal de que el Señor viene pronto, una degradación de la sociedad que nos muestra como en el pasado, en los días de Noé, donde Dios tuvo que poner fin a la humanidad porque había llegado al clímax del pecado. Bueno, estamos en una situación muy similar, violencias en el mundo entero, grietas en el mundo entero,
una falta de credibilidad en los líderes internacionales y una seducción, un engaño aún hacia los hijos de Dios. Esto nos muestra, querido, esto nos muestra que el espíritu del anticristo está trabajando intensamente para que imponer su reinado sobre la tierra. En tercer lugar, algo que es realmente preocupante es la apostasía de los cristianos. ¿A qué me refiero cuando hablo de apostasía? Es aquellos que de pronto están dejando de estar en comunión con Dios. Aquellos que comienzan a decirnos, no, yo estoy bien con el Señor, pero con la iglesia no quiero saber nada. Como hijos de Dios tenemos que mantenernos en este tiempo firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en seguir las pautas que la palabra de Dios nos está diciendo. Es posible que tengamos que hacer una autocrítica y mencionar que hemos escuchado por mucho tiempo predicaciones, enseñanzas de profecías, de profetas que nos han dado alguna palabra que no ha sido verdadera y de pronto ha sido el engaño, el desánimo, o de estar recibiendo enseñanza que, bueno, la bendición de Dios sobre nuestra vida es solamente en el área material, para tener más y para desenvolvernos y crear una mentalidad materialista 100%, mientras que el Señor está desde el principio buscando que como seres humanos nosotros nos demos cuenta que hemos fallado, que el pecado se ha enseñoreado de nuestras vidas, que nos ha seducido a querer buscar por nosotros mismos la formación de un Dios, mientras que Él, como decía Mabel en el principio, Dios de misericordia y de toda consolación. Usted en esta mañana está necesitando de esa misericordia y de esa consolación, y yo también. Necesitamos descubrir que más que nunca tenemos que estar unidos al Señor Jesucristo. Él es el único que perdona, es el único que lleva a nuestro ser la paz de Jesucristo y también el consuelo. Viendo todo este panorama, solamente mencionaba tres: la ciencia que va aumentando, la degradación de la sociedad y la apostasía de los hijos de Dios. Podríamos hablar mucho más de todo esto, pero tan solo quiero meterme en el primer evento que descubro en la palabra de Dios, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a por lo menos ver en esta mañana este tema. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, donde el apóstol Pablo está en versículo 13, alentándonos, pero también consolándonos, llevándonos a afirmarnos en palabras concretas. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando nos introducimos en el tema de la segunda venida de Cristo, hay muchísimas posiciones y no voy a mencionarlos a cada uno, pero sí quiero que miremos este pasaje de la Biblia y podamos darnos cuenta que van a venir tiempos muy difíciles para la humanidad, para el mundo entero. Pero aquí el apóstol Pablo está dándonos unas pautas muy claras. En primer lugar, quiere que no ignoremos, no seamos aquellos que estemos con muchas dudas por ignorar la verdad. ¿Y qué es lo primero que enfoca? Dice, lo acerca de los que duermen, o sea, aquellos que han muerto en el Señor. Ellos están con el Señor, pero qué lindo es que Él dice, lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando hablamos del arrebatamiento o del rapto, creo firmemente que el Señor viene a buscar a su iglesia para que su iglesia esté con Él y no viva el tiempo de la tribulación, el tiempo dificilísimo de castigo que vendrá sobre la tierra. Y esto de llevar a su iglesia va a permitir que el anticristo empiece a funcionar, ¿cómo diríamos en nosotros una palabra común? A full, con todo el despliegue de su autoridad diabólica sobre la tierra. Entonces, el Señor viene a buscar a su iglesia y hay elementos tan bíblicos cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 14, que Él está preparando un evento muy especial. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor viene a buscar a su iglesia. Los que han muerto en Cristo en todos estos años, no importa en qué lugar estén, y si aún son polvo, no interesa. Los espíritus que Él va a traer, va a unir a los cuerpos transformados, porque el pasaje está mencionando de una manera que dice, con voz de mando, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Cómo es esto? Es una transformación completa de los muertos y de los vivos. Para que podamos entender, cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo glorioso, podía atravesar paredes, podía desplazarse sin ningún inconveniente, podía comer juntos con sus discípulos, porque así lo hizo durante 40 días antes de ascender al cielo en una nube. Ahora, lo mismo va a suceder con nosotros, hermanos.
Ahora, por eso es que si hay algo que podemos estar seguros es que dice, el Señor mismo descenderá del cielo. No enviará a ninguno de sus ángeles o arcángeles. El Señor mismo va a venir a buscarte, va a venir a buscarnos como iglesia en el mundo entero. ¿Saben lo que significa eso? De millones de hijos de Dios que desaparecen en un instante en el mundo, fábricas que se quedan sin sus operarios, coches que se quedan vacíos, aviones que no desaparecen las personas, toda una tremenda conmoción mundial. Y es muy probable, a veces me pongo a pensar de que para muchos va a ser, bueno, vinieron los ovnis o los extraterrestres y se llevaron esa cantidad de gente. Es muy probable, Cada vez uno se escucha mucho más de las fantasías que se dicen por ahí, pero qué lindo es que el Señor nos lleva a estar con Él. La otra cosa, dice, será con aclamación, con voz de mando. ¿Quién escucha la voz del Señor? Sino sus propios hijos. ¿Quién va a escuchar esa exclamación? Sino aquellos que están preparados para recibirle. Y yo espero que usted esté preparado. La otra cosa que dice con voz de arcángel, una voz muy especial. Y por último está diciendo con trompeta de Dios. Bendito sea Dios. En la antigüedad el pueblo de Israel tenía a los sacerdotes y los que estaban en el templo que estaban dando indicación con las trompetas si el pueblo de Israel se tenía que mover en el desierto o otras que se tenía que parar, otra que se tenía que reunir, diferentes sonidos de trompeta. Ahora, para el pueblo de Dios hoy, nosotros tenemos que estar muy preparados para escuchar ese sonido de parte del Señor cuando viene a buscarnos. Indudablemente que quisiéramos tener todos los detalles, a qué hora, qué minuto, qué manera, y conformémonos que el Señor viene a buscarnos. Alentémonos que Él viene en esos días. Hay algunas cosas que uno puede resaltar en esto, es que en primer lugar dice la resurrección de aquellos que han sido muertos en Cristo. No sabemos cómo va a ser, si han sido muertos y están en el fondo del mar, va a ser resucitados. Si han sido enterrados, si están solos son polvo. Dios va a resucitar. Él no solamente quiere tener nuestro espíritu, sino que formó espíritu, alma y cuerpo y quiere tenernos con Él de una manera gloriosa. La transformación de los que están vivos. Qué difícil es comprender o entender cómo será, pero qué lindo es que vamos a subir a estar con Él porque somos transformados. Y el traslado a la presencia del Señor. Miren, vamos a ver el domingo que viene que esto nos va a permitir entrar en dos partes muy importantes. Al estar con Él en su reino, vamos a estar pasando por un momento donde se va a replantear, por llamarlo de alguna manera, lo que hemos hecho durante nuestra vida. Pero también vamos a estar viviendo
la otra parte especial de estar festejando las bodas del Cordero. Mientras que en la tierra comienzan a aparecer toda la fase de la tribulación en forma tremenda, nosotros estamos viviendo en otra esfera. Querido, esto es posible cuando nosotros comenzamos a entender y a abrir todo nuestro ser a la presencia de Jesús hoy en nuestra vida. Hoy en nuestra vida. Estamos llevando a una realidad. Jesús va a venir a buscar solamente a sus hijos, no a aquellos que son religiosos, no a aquellos que están pensando en hacer bien, no a aquellos que están dispuestos aún a ayudar a otras personas, sino a aquellos que han recibido a Cristo, aquellos que han reconocido su pecado, aquellos que le han dicho, te entrego mi vida y te acepto en mi corazón. Entonces, según la palabra de Dios, esos van a ser llamados hijos de Dios. Aquellos que le recibieron y creen en su nombre serán llamados hijos de Dios. Es hora de prepararnos. Es hora de comenzar a perdonar a aquellos que nos han hecho mucho mal y comenzar a ser libres del poder del pecado en nuestra vida. Aquellos que con adoración y alabanza cada día están dispuestos a exclamar, ven Señor, ven Señor. Si en tu vida hoy está el temor a la pandemia, el temor a la soledad, el temor a lo que significa qué va a pasar en la economía, ¿por qué no nos descubrimos la palabra que nos dice, Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar, junto a arroyos de aguas cristalinas. Que el Señor de veras, con su palabra y con el poder del Espíritu Santo, nos lleve a reflexionar profundamente sobre este tema. ¿Estoy preparado para que el Señor venga a buscarme? ¿O tengo que empezar a buscarle de todo corazón? Él desea profundamente tener una relación de amor con Él. Y a eso tenemos que abocarnos. Querido, yo quiero terminar orando al Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque un día vos vas a venir a buscarnos. Surge la explosión de dudas y de pensamiento a través de lo que vivimos. ¿Cómo va a ser todo esto? Pero si tu palabra nos dice que nos va a venir a buscar, lo creemos. Y Señor, aún quita todo temor a la muerte en estos días, porque aún si nos toca la muerte, sabemos que tú te vas a hacer cargo de todo nuestro ser. Gracias, Señor. Oh, te bendecimos y quiero bendecir a cada familia en el nombre de Jesús, a cada adolescente, a cada niño, en el nombre de Jesús. Pero que esa bendición sea por tu Espíritu en cada uno de nosotros, llevando a reconocer toda nuestra situación y a estar viviendo en una relación profunda de amor contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, queridos, y aquellos que nos están viendo o escuchando, que esta sea una semana de cumplimiento restringido, pero que a la vez nos gocemos en el Señor. Sean bendecidos todos.